como lo anticipábamos hace algunos minutos acá al inicio del panorama federal, con el tema termoeléctricas en la localidad de Bransen. Ya estamos en comunicación con Nati Sánchez, que es referente de los vecinos autoconvocados de Bransen contra la instalación de las centrales termoeléctricas en ese distrito del suroeste bonaerense. Muy buen día, Nati, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias. Comentaba al inicio las repercusiones que tuvo la entrevista que hicimos la semana pasada aquí en el programa a Pablo Gómez. Eh, Contale a la gente qué es lo que pasó en la última semana. Nosotros estuvimos acompañando y haciendo la cobertura de lo que fue la sesión del Consejo Deliberante en Bransen el pasado martes, 8 de abril. Bueno, contale a la gente qué es lo que pasó en esa audiencia del Consejo. Hubo 500 personas en la puerta. Debe ser, no conozco, nosotros somos medio extraños en ese lugar, uno llega como un extranjero, ¿no? Pero debe haber sido una verdadera revolución, ¿no? En Bransen, 500 personas escuchando, queriendo saber de qué se trata adentro del Consejo Deliberante. Adelante. Sí, exacto. Bueno, fue una de las manifestaciones más grandes de la historia del Consejo Deliberante de Bransen. Hubo otras manifestaciones importantes hace unos 20 años cuando intentó instalar un basural, pero bueno, en estas últimas 2 décadas no habían tenido ese tipo de manifestaciones, así que sí, para ellos fue muy importante, para nosotros somos vecinos de Bransen, yo particularmente. De todas maneras estuvimos acompañados por vecinos de La Plata, de Florencio Varela y de Berazategui. Lo que pasó ese día fue realmente escandaloso, fue escandaloso. Los vecinos no pudimos entrar al recinto. Dentro del recinto estaban los representantes de la empresa, estaba el CEO de la empresa MSU Energy, Guillermo Marseillán, sentado en primera fila al lado de los concejales, y la sesión nunca dio inicio, se suspendió unilateralmente por decisión del presidente del Consejo, porque no contaban con los votos para aprobar el proyecto. Resulta que uno de los concejales, que había dicho previamente que iba a votar a conciencia, fue amenazado de muerte, él y su familia, y no pudo concurrir porque tuvo que ir a hacer la denuncia correspondiente. Tremenda la situación, ¿eh? Tremenda la situación. Y así que levantaron la sesión. Levantaron la sesión de forma unilateral, irregular e ilegal, porque ellos adujeron problemas técnicos, que había faltado el taquígrafo. Eso no es una razón suficiente para suspender una sesión, y entonces es ilegal y hay muchísima irregularidad alrededor de todo lo que sucedió. No solamente eso, sino que, bueno, un grupo de vecinos nos quedamos esperando hasta el final, fuera del Consejo Deliberante, y cuando salieron los concejales de Unión por la Patria, el grupo camporista, salió acompañando al CEO de la empresa, casi como amigos, digamos, en el mismo grupo, fueron juntos hacia el auto. Fue realmente escandaloso para nosotros, es de una violencia simbólica terrible. Ujú. Compartimos, ¿eh? Compartimos, de alguna manera pone en evidencia cómo son las relaciones, ¿no? Entre, en este caso, entre un sector de la política con intereses empresariales. Cuando un consejo deliberante, de algún modo, tiene una legitimidad de origen, podríamos decirlo así, a través de la voluntad popular, a través del voto de los ciudadanos, en este caso de un municipio, ¿no? Y sin embargo, ponen en evidencia de manera abierta y desvergonzada con quién se sientan, a quién escuchan y a qué intereses responden, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, el sábado en una entrevista radial, el presidente del consejo dijo, bueno, la empresa tenía intereses en esta cuestión, cuando ellos son los representantes del pueblo y los más interesados somos los vecinos en que no nos arruine la vida, porque nos va a Ujú. arruinar la vida, la salud, nuestros negocios, nuestro trabajo.
hay muchísimos productores en la zona, es el cordón frutihortícola más grande del país, imagínese. Entonces es un escándalo que digan que, bueno, que las empresas tienen derecho a estar sentadas ahí por sus intereses y no nos permiten a los vecinos sentarnos ahí con la cantidad de intereses que nosotros tenemos y sobre todo lo que usted dice, que ellos representan al pueblo, nosotros somos el soberano, a nosotros nos tienen que escuchar. Uh-huh. Y uno podría puntualizar y podríamos recuperar, ¿no? Lo que vienen demandando. Vi las publicaciones que hicieron en redes sociales y que está muy bien explicado, ¿no? La instalación de las termoeléctricas que está previsto en un predio que compró la empresa exactamente en el kilómetro 49 de la ruta nacional número 2, que está en el límite, eso es el límite, entre Bransen y el Partido de La Plata. Así es. Que además estratégicamente eligen, esto me lo explicaba un ingeniero químico en las puertas del Consejo Deliberante el martes pasado. Y dice, este tipo de proyectos, las empresas los desarrollan en las zonas limítrofes entre un partido y otro partido. Es decir, lejos del casco céntrico, porque en definitiva, donde se pretende levantar las centrales termoeléctricas está a 40 kilómetros del casco céntrico de Bransen. Exacto, exacto, y replica el mismo modelo de las centrales termoeléctricas que fueron clausuradas en Pilar, porque están instaladas en un límite de Pilar con Escobar. Entonces, bueno, los vecinos tenían que hacer presión sobre la política de Pilar, sin embargo, era el punto más alejado de Pilar y afectaba también directamente a Escobar. Ellos estuvieron aproximadamente 8 años batallando contra las termoeléctricas hasta que a través de un fallo judicial pudieron clausurarlas. Y así como las clausuraron, quieren desmantelar esas industrias que ya tienen tecnología anticuada y vetusta, ya es muy antiguo, desmantelarlas y traerlas tal cual como las tienen a nuestra región. Entonces, también esto es muy grave porque significa que los empresarios no quieren invertir en tecnología, porque nadie está en contra del progreso y todos queremos energía, eso no se discute, pero sí hay que invertir en tecnología, hay tecnologías más limpias, hay tecnologías más nuevas, hay tecnologías que no extraen 7 millones de litros de agua por día del acuífero Puelche, que es uno de los acuíferos más importantes de nuestra región. Hay tecnologías que no nos dejarían sin agua, hay tecnologías que no contaminarían tanto. Entonces el debate un poco es, bueno, estos empresarios que quieren traer estas empresas tan antiguas, tan vetustas, que nos harían un desastre ecológico a todos los vecinos y a toda la región, ¿por qué no invierten en tecnologías más amigables, más saludables? Y en todo caso, si no lo quieren hacer, ¿por qué no instalan esto en lugares adecuados, digamos, para este tipo de contaminación, que tienen que ser muy alejados de las poblaciones? Porque, digo, por lo menos 30 kilómetros a la redonda, esto está probado que contamina por aire, que contamina por agua y que contamina la tierra por las aguas residuales vertidas. Derivar 7 millones de litros de agua dulce diariamente, en este caso del acuífero Puelche, en el contexto, y hay que contarle esto a la audiencia y al pueblo en general, que estamos situados en el cinturón hortícola más grande del país. Uno podría afirmar, seguimos comiendo frutas y verduras gracias a esos agricultores que siguen sembrando y cosechando en esa región y utilizan el agua del Puelche. Sustraerle 7 millones de litros de agua diario, esto realmente inauguraría una crisis hídrica en la región sin precedente. Además, digo, hay actividades económicas preexistentes. También hay Así es. agricultores que no producen frutas y verduras y hortalizas y producen otras cosas que también se verían afectados. También hay producción ganadera. Hemos hablado, ¿no?, con productores ganaderos que están muy preocupados
acerca de esto. Y además, esto tiene otro tipo de repercusiones, ¿no? Que vienen denunciando ustedes, que es la contaminación sonora. Sí, le comento. Bueno, estas centrales utilizan turbinas que son turbinas de la marca Boeing, las mismas que usan los aviones. Ellos, en principio, en los expedientes expresan la instalación de 2 centrales termoeléctricas con 8 turbinas de avión, pero con la posibilidad de instalar una tercera central termoeléctrica, o sea que nos iríamos a 12 turbinas de avión. Estas turbinas de avión generan un ruido que es muchísimo más alto que lo que la Organización Mundial de la Salud establece como saludable. Por lo tanto, habría daños permanentes en el oído de las personas, aparte de los daños en lo que es salud mental que trae para toda la población que está escuchando ruido constantemente. No obstante esto, que ya es muy grave, en la zona y en menos de 3 kilómetros a la redonda hay 3 escuelas a donde asisten una gran cantidad de niños y en el mismo predio en donde se quieren instalar las centrales termoeléctricas hay una escuela rural a donde asisten 120 niños. Por lo tanto, esos niños tendrían un daño auditivo muy grande para empezar y como mínimo, y aparte estarían respirando constantemente material particulado, aire con gases de efecto invernadero, que es muy contaminante, y aparte de eso, estarían en contacto con el arsénico que tienen las aguas residuales que utilizan las empresas para enfriar estas turbinas y lo tirarían a nuestra tierra, lo tirarían específicamente en el arroyo San Luis, que es un humedal protegido, que es un humedal que se encuentra justo en ese campo en donde quieren construir las termoeléctricas, pero inundaría las napas de todas nuestras tierras. Así que imagínense el día que llueva mucho y se junte un poco de agüita en la tierra, uno va a ir a chapotear sobre arsénico. Ujú. Y además estos efectos sobre el mundo animal, ¿no? Eh, Eso totalmente devastador. La gente de Pilar nos ha comentado que en un radio muy grande, de kilómetros a la redonda, desaparecen los pájaros, desaparecen todos los animales, los roedores, todo tipo de animal que vive en ese tipo de humedales y en la biosfera. Por lo tanto, es terrible, es una tragedia ambiental, es un ecocidio, y no solamente es grave para las comunidades humanas, es terrible para la naturaleza y el medio ambiente. Ujú. Ahí están muy activos los vecinos autoconvocados de Bransen. Estuve viendo los que ustedes enviaron Sí. de cobertura de actividades realizadas el pasado sábado, junto con agricultores familiares. Muy interesante la iniciativa, ¿no? Sí, Eh, nosotros estamos en contacto con los productores, por supuesto, son productores que muchos son de la comunidad boliviana, son argentinos, pero de comunidad boliviana, nos hemos Ujú. puesto en contacto con ellos nos han hecho muy grandes donaciones para agradecer a los conductores, porque cortamos un carril en la ruta 2 en el kilómetro 52, y para no generar malestar les agradecimos a los conductores que paraban y les regalábamos una verdura y también una flor donada por los cultivadores de flores de la región. Así que fue muy amable, fue muy agradable, estaba lleno de familias, somos todas familias que estamos defendiendo, somos vecinos autoconvocados, realmente y literalmente, sin bandera política, sin líderes, no hay liderazgos, no hay ningún tipo de afiliación política, solamente estamos defendiendo nuestros barrios, nuestra propiedad, nuestras familias, nuestra salud y nuestra agua fundamentalmente. Y queremos hacerle llegar el mensaje a todos los vecinos de este radio de 30 kilómetros en donde están emplazadas estarán emplazadas las centrales, porque nos va a afectar a todos, todos nos vamos a quedar sin agua, esto es gravísimo, también va a afectar la reserva de la biosfera del Parque Pereira Iraola, porque en esa reserva el acuífero Puelche se renueva y se limpian sus aguas, por lo tanto está todo conectado y sería una tragedia para la región. Ujú. Porque esto están involucrados, además de Bransen, el partido de La Plata y localidades como Abasto, El Peligro, Melchor Romero, también en Berazategui, El Pato, Florencio Así es. Varela,
Quilmes. Sí, Ujú. Villa Elisa, Gonet, Citibel, Hudson, somos un radio de muchísimos barrios, pero específicamente las localidades, sí, de La Plata, Bransen, Florencio Varela, Berazategui son los más perjudicados y también toca una parte de Quilmes, así que es Ujú. muy grave. Ujú. Hablamos de una sesión fallida fue una sesión suspendida del Consejo Deliberante el martes 8 de abril, pero quizá no le explicamos a la gente qué es lo que iba a tratar ese día el Consejo, ¿no? Y Bien, quería preguntarte además si está prevista una nueva reunión, una nueva sesión del Consejo Deliberante. Pero bueno, ¿qué es lo que se sí. discute ahí? Lo primero que queremos decir los vecinos es que fue altamente irregular porque en la sesión anterior, a la sesión de este martes, de este último martes, se había votado por unanimidad en el Consejo Deliberante el llamado audiencias públicas, que es lo que estábamos pidiendo los vecinos para garantizar nuestro derecho a la participación ciudadana, tener acceso a los expedientes, poder traer expertos que discutieran sobre el tema. Entonces, los concejales votan unánimemente esta cuestión a favor y en un lapso de menos de 2 semanas, el intendente decide suspender o ignorar básicamente esta decisión del Consejo y votar directamente lo que es la desafectación del suelo. ¿Esto qué significa? El suelo actualmente pertenece al partido de Bransen, según el Código de Planeamiento Urbano, esto es un suelo rural, pero este tipo de industrias solo pueden estar instaladas en un suelo industria categoría 3, que es la categoría más grave y más peligrosa para la salud, para la seguridad y para la higiene de las personas. Entonces, el municipio de Bransen, que actualmente es quien tiene jurisdicción sobre estas tierras, debe ceder el uso a la provincia de Buenos Aires a través de una ordenanza municipal que se llama desafectación del suelo. Esto era lo que se iba a votar en la última sesión del Consejo Deliberante. Una vez que se desafectara el suelo, esto pasaba a ser suelo provincial, en donde ya los controles son un poco más laxos, porque claro, depende de la provincia y no hay tanto control ni ciudadano ni municipal. Y esto fue lo que se suspendió por todas estas irregularidades que conté, los vecinos Mm. no pudimos acceder al recinto, estaban los dueños de la empresa sentados al lado de los concejales, faltaba un voto de un concejal que fue amenazado de muerte porque había dicho previamente que iba a votar a conciencia, así que fue realmente un escándalo institucional, se nos avasallaron todos nuestros derechos democráticos y representativos. Ujú. Y uno, tío, me parece que hay como una antinomia, ¿no? Voy a tratar de pensarlo esto así. Y hay un movimiento que surge desde los vecinos, desde una intereses de que la gente no quiere que se afecten sus condiciones de vida y de existencia, porque está en peligro el agua, porque amenazan con transformar la zona en un verdadero aeródromo, digámoslo así, porque va a producir el ruido similar al despegue o al aterrizaje de 8 aviones. Entonces la gente no... Y se manifiesta de esa manera con una identidad muy amplia, ¿no? Como expresan ustedes. Ahora bien, eh, y dicen, no tenemos banderías políticas, claro, porque el partido, por definición, parte. Expresa siempre la forma partido, expresa a la parte. Y acá queremos expresarlos a todos. No importa cuáles sean las identidades, no importa cuáles sean las identidades políticas particulares. Acá hay un interés común, el interés de la comunidad. Ahora, el problema es que esto está en manos de una resolución política, que en definitiva es la política lo que va a resolver. Y no digo esto que lo piense así la Asamblea, digo cuál es mi reflexión personal. Aquí hay un abismo, aquí hay una antinomia, acá hay una contradicción entre los reclamos genuinos de
estos vecinos autoconvocados y la política, ¿no? Que le dan la espalda, ¿no? O Sí, mayoritariamente le totalmente. dan la espalda, ¿no? Nosotros como vecinos, si somos vecinos de distintas localidades, sentimos exactamente eso, que los políticos no nos escuchan. De hecho, en uno de los primeros reclamos que hicimos, que fue en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, llegó el intendente caminando, porque bueno, es un pueblo chico, es una ciudad chica, Bransen, y nosotros como vecinos estábamos en un boulevard, él estaba en la vereda y le preguntamos, le gritamos, por favor no instale las termoeléctricas, y él se paró a decirnos, ustedes vecinos son mentirosos, ustedes vecinos son hipócritas, ustedes desinforman. Imagínense el nivel de avasallamiento que nosotros sentimos como vecinos, porque realmente le estamos diciendo, hemos leído los expedientes, nos informamos, hablamos con los vecinos de Pilar, esto es cosa grave y es cosa seria, y que nos llamen hipócritas, desinformadores o mentirosos, es muy grave, es muy serio y es violento. Ujú. Hay prevista para la Semana Santa una actividad el próximo viernes, ¿es así? Así es, el viernes vamos a cortar nuevamente un carril de la Ruta 2 por la mañana. La intención es repetir la acción del sábado pasado y agradecer a los conductores regalándoles una verdura, una flor, entregándoles folletos de forma completamente pacífica y familiar. Y luego de esta acción, que va a ser el viernes, el lunes nos daríamos cita nuevamente en el Consejo Deliberante, porque en principio hay sesión, todavía no fue publicado el temario, pero entendemos que este tema está muy candente, así que tenemos que ir a expresarnos. Y aparte sabemos que por el reglamento del Consejo Deliberante, si existe la mayoría calificada necesaria, se puede tocar en cualquier momento este tema, se puede votar en cualquier momento, por lo tanto tenemos que estar presentes hasta que esto se vote que no. De todas maneras, sí, los vecinos ya estamos asesorándonos legalmente, ya hemos contratado abogados porque también entendemos que hay una vía judicial, que no es solamente un reclamo político, que esto tiene que abarcar todas las dimensiones posibles porque esto es gravísimo. Entonces, no es simplemente un reclamo político, aunque en este momento los políticos tienen la sartén por el mango. Ujú. La convocatoria es entonces el próximo viernes El próximo a las viernes, 10 de sí, la a las mañana. 10 de la mañana estaremos allí en el kilómetro 52, barrio Ajá. Las Golondrinas. Elegimos ese punto porque en ese lugar justamente hay un detector de velocidad de máxima 80, entonces sí o sí los autos tienen que bajar la velocidad. Y por otro lado, eso es partido de Bransen y nosotros en este momento necesitamos hacer presión y que los políticos de Bransen nos escuchen. Así que eso también es un poco una explicación porque nosotros somos vecinos autoconvocados de distintos barrios y estamos todos juntos, pero en este momento la presión es sobre Bransen. Nati, muchas gracias por estos minutos aquí en el Panorama Federal, en Muchas gracias a Radiográfica. vos. Te mandamos un fuerte abrazo y seguramente nos veremos el próximo viernes. Muchísimas gracias, gracias a todos y convocamos a toda la gente. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Vecinos Unidos por Bransen. Allí estaremos publicando todas las acciones y todas las novedades. Muchas gracias. Muy bien, Nati Sánchez de Vecinos Unidos y Autoconvocados de Bransen pasaba por aquí. La Gráfica y Voz.